Génova va a hacer hoy un homenaje a una parte de nuestra audiencia que se lo merecía, que es la audiencia de México. México es uno de los países donde más seguidores tiene la base y hoy va a hacer un análisis del comportamiento de los poderes mediáticos dominantes en México, que quiere ser pues un regalo a toda la gente que en México nos está siguiendo. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Pues va a ser una sección muy larga y aún con todo me quedaré cortita, ¿eh? Pero muy interesante. Esperen porque es una sección cargada de muy buena información. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Adelante, compañera. Vamos, hoy hablamos de la crisis del periodismo en relación a todo lo que ha estado pasando en España en estas últimas semanas, pero yo voy a dedicar mi sección a México y ya verán por qué. En primer lugar, porque en la base nos escucha mucha gente desde México. Es el segundo país que más audiencia aporta a nuestro podcast, solamente por detrás de España, y confiamos en que se vayan sumando más mexicanos cada vez. No se olviden, canal de YouTube de Público, suscribirse, activar la campana y listo. Sigamos. En segundo lugar, porque AMLO fue uno de los primeros y uno de los pocos, todo hay que decirlo, líderes en referirse públicamente a todo el montaje de Ferreras, Inda y compañía en contra de Podemos y más concretamente en tu contra. Y no solo se limitó a poner un hilo en Twitter, sino que habló de ello en su tradicional mañanera. Vamos a escuchar lo que dijo. Los ponen en el banquillo de los acusados y empieza una campaña contra ellos infame, de desprestigio de todo el conservadurismo. Y es un conservadurismo extremista, muy intolerante, de lo peor, de lo peor. Y ahora se está conociendo de que le inventaron a los dirigentes acusaciones, y en esto también participaron medios de información y conductores famosos de radio, de televisión, algo que ya conocemos en México, pues. Bueno, no eran tan pocos, ¿eh? 5 jefes de Estado latinoamericanos señalando el Ferreras Gate y el jefe de la oposición nada más y nada menos que de Francia. Decía literalmente Andrés Manuel López Obrador, en esto participaron medios de información, conductores famosos de radio y televisión, y es algo que efectivamente ya conocemos en México. Por eso eran los latinoamericanos, porque no solo se conoce en México, sino en toda Latinoamérica. Bueno, es que da en el clavo López Obrador, y la verdad que mi sensación personal, sin desprestigiar la maquinaria de ponzoña local, es que la de México es más potente, más experimentada, más sofisticada y además tiene más trayectoria. Como es habitual en estos casos, y como tú bien sabes, AMLO ha sido blanco de ataques mediáticos desde mucho antes de llegar a la presidencia. Bueno, en este espacio, de hecho, hemos hablado de la denominada Operación Berlín, que presuntamente montó el internacionalmente famoso periodista Enrique Krause, contratando a peleles básicamente para que escribieran falsedades sobre Andrés Manuel López Obrador y que de esta manera poder darle la vuelta a las intenciones de voto. Sí, no nos vamos a detener en ello porque básicamente esto ha sido un solo episodio en toda una serie de ataques contra él, contra su familia, empezando por su hijo, contra sus aliados y finalmente contra su proyecto político. Detrás de ellos, la derecha conservadora y pudiente que controla la aplastante mayoría de los medios en México. Veamos primero el panorama mediático para que nos ubiquemos un poco. Hace unos 3 años salió un extenso informe de Reporteros Sin Fronteras y el Centro Mexicano de Comunicación Social, CENCOS, titulado ¿Quién mueve los hilos de los medios en México? Este informe se tomó el trabajo de analizar la concentración mediática en el país y reveló que tan solo 11 familias controlan una gran parte de la información que recibe la mayoría de los mexicanos. Para ser más precisos, 11 familias controlan 24 de los 42 medios con más audiencia del país. Sus apellidos suenan muy familiares para los mexicanos porque han estado muy vinculados con el poder durante la presidencia de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y bueno, es de suponer que sus intereses abarcan mucho más que la esfera de la información.
La familia Azcárraga, de Grupo Televisa, el grupo mediático más grande del país, posee el 50% de la televisión en abierto y el 60% de la paga, un centenar de revistas, 3 de las webs con más visitas del país. Un detalle que recuerda el informe es que la ex mujer de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, era actriz de Televisa y bueno, la boda de Enrique Peña Nieto se transmitió en vivo en 2010 por esa cadena, un episodio que algunos analistas consideran como parte de la construcción de la candidatura de Peña Nieto, básicamente impulsada por Televisa. Una cadena de televisión para construir a un candidato y destruir a otro. No sé de qué me suena esto. No sé. Ahora llegamos a la pauta publicitaria, Pablo, y te quedará todo incluso más claro, te sonará más todavía. Porque en México esos grandes medios gozaban de asignaciones de dinero público para la publicidad oficial. Entre 2013 y 2018 se calcula que se invirtieron en torno a 2.000 millones de dólares. Esto en México se conoce popularmente como el chayote, sobornos para periodistas por parte de poderes fácticos. El otro día Paco Ignacio Taibo II nos habló de esto un poco sobre el concepto, lo explicó. No se lo pierdan, está en nuestro canal de YouTube. Pues esos medios recibieron millones en chayote. ¿Y quién fue el que más recibió? Redoble de tambores. Grupo Televisa. El Grupo Televisa. 2 de cada 10 pesos de publicidad oficial recibió. Bueno, 2 de cada 10, nos quedan 8 y esos 8 ¿para dónde fueron? Nos quedan 10 familias más y no todo va para esos Azcárraga de los de Televisa. Algo reciben también los familiares de Azcárraga. Porque como dice la presidenta de Madrid, la familia es lo más importante y ella es de lo más generoso compartiendo dinero con su familia, ¿verdad? Bueno, según ese informe, otra rama de la familia Azcárraga, los Azcárraga Madero y los Azcárraga Romandía, controlan el Grupo Fórmula, otro gigante de la información. Operan unas 100 emisoras de radio en México y Estados Unidos que transmiten 6 de los 10 noticieros más escuchados del país. Azcárraga Madero recibió en 2017 el Premio Nacional de Comunicación de las manos de Enrique Peña Nieto, además del chayote. Como te gusta recordar a ti por lo que sucede en España, se van premiando entre ellos por los servicios prestados. ¿Tú qué premio de periodismo me vas a dar a mí? Depende del que me vayas a dar a mí tú. ¿Han visto? Así funciona básicamente esto. Bueno, tenemos además a la TV Azteca, controlada por Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada en 7,1 mil millones de dólares. Es que no sé ni pronunciar esas cifras, perdón, según la revista Forbes. Bueno, pues TV Azteca recibió más del 10% de publicidad institucional en el año 2016. Y podemos seguir enumerando familias que han estado recibiendo pautas publicitarias gubernamentales y cuyos medios, por descontado, han estado muy contentos con el PRI, con el PAN y, bueno, también muy preocupados porque México se convierta, obviamente, en Venezuela con la llegada de AMLO. Pero el asunto aquí es otro, en realidad. El asunto, básicamente, es que llegó López Obrador y, bueno, pues algunas cosas han cambiado y sospecho que esta gente que disfrutaba tanto de los beneficios del chayote, pues ya no tanto, ¿no? Pues deja que te lo explique López Obrador. Ok. Un solo centavo a su gobierno, señor presidente. Gracias. No, lo han solicitado ustedes y también nosotros no repartimos sobres, ya no hay chayote. Ya no hay chayote y ese podríamos decir que es uno de los principales motivos del descontento de los grandes medios con la Cuarta Transformación, el que ellos tampoco te van a reconocer jamás. Pero bueno, López Obrador básicamente redujo a la mitad los gastos en publicidad y ya no reparten dinero en sobres. Al asumir la presidencia introdujo también el formato de las mañaneras. Eso es lo que acabamos de ver, ruedas de prensa con periodistas desde primera hora de la mañana para aclarar las decisiones gubernamentales sin dejar lugar a especulaciones, aunque siempre las hay. Horas y horas de mañaneras que los que cubrimos la información de aquel hemisferio hemos padecido cada día porque el señor no es que las haga precisamente cortas. No te preocupes, Andrés Manuel. Estas millennial, que a mí también me dicen lo mismo, que si hablo mucho, que no sé qué, ya no hay respeto por las canas ni respeto por nada. No hay. Bueno, igual esas horas de las mañaneras son mucho menos que las publicaciones que las cuestionan con preguntas del tipo ¿tienen sentido las mañaneras? O transmisiones en directo en YouTube del Grupo Fórmula, por ejemplo, de periodistas cuestionando su utilidad y otras cosas por el estilo. En 2019, en una de las mañaneras, AMLO presentó la lista de medios y periodistas que más
más publicidad institucional han recibido durante las administraciones anteriores. Gesto que una vez más fue tachado de señalamiento, pero que reveló los millones que cobraban del dinero público los periodistas más reconocidos del país. El mejor pagado, Joaquín López Dóriga. Cada mexicano conoce su nombre. Más de 250 millones de pesos. Si calculé bien, serían 12,5 millones de dólares. Le sigue Federico Arreola, 150 millones de pesos, algo más de 7 millones de dólares. Y Enrique Krause, al que ya nombramos, unos 7 millones de dólares, el autor intelectual de la Operación Berlín. Claro, y Ferreras e Inda pretendían hacer creer que Nicolás Maduro me iba a comprar a mí por 200.000 dólares de no mierda. Hay respeto, ¿no? Como Nicolás, si te hubieras estirado un poco más, a lo mejor. En fin. Bueno, serán estos ahora mismo los intelectuales más críticos con AMLO, deduzco, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, en una de sus mañaneras, AMLO mostró una caricatura de López Dóriga. Aquí la tenemos, ya la puso Lolo. Dice el cartel, AMLO malote, regrésame el chayote. Ese es el Joaquín López Dóriga. Y bueno, no te imaginas la oleada de solidaridad en redes y medios entre los periodistas de bien que ha generado eso. Te puede parecer más o menos elegante esta forma de exponer al periodismo, pero el problema no es ese. El problema es que los mismos profesionales que lo denuncian por señalarles, luego no se pronuncian cuando el blanco de los ataques no es ni siquiera AMLO, sino miembros de su familia. Los memes contra Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja de AMLO, todo tranqui, entra dentro de la libertad de expresión. Los memes contra López Dóriga, difamación, calumnia, indignación, ataque a la profesión. Bueno, de manera que el periodismo es como una herramienta que protege a los supuestos profesionales que lo practican en una doble dirección. Si eres periodista, puedes difamar, insultar, bromear, puedes mentir sobre la familia de un político, por ejemplo, pero a la vez, si eres periodista, no se puede hablar sobre ti, no se te puede criticar, ni aunque lo que se dice sobre lo que haces sea verdad, porque eso es señalamiento. Eso incluso cuando hablamos de periodistas millonarios, de periodistas que ganan muchísimo más dinero que cualquier presidente, que cualquier ministro, que cualquier miembro del Poder Legislativo. Cualquier parecido entre México y España será solamente fruto de vuestra imaginación, malditos rojos. Me pregunto yo, como si en algún manual deontológico se dijera que no se puede criticar el trabajo de un periodista incluso cuando está mintiendo, sabiendo además que está mintiendo, o no se puede hablar de su financiación por parte de poderes económicos. Es decir, no se puede decir que Planeta tiene intereses económicos que van a informar buena parte del trabajo que hagan los periodistas de A3 Media. No se puede contar que Mediaset es de Berlusconi y que por lo tanto difícilmente los medios de Mediaset podrán informar de algo que perjudique a las empresas de Berlusconi. No, no se puede. Eso es señalamiento. Venga ya. Bueno, hace un año, en el marco de las mañaneras, AMLO propuso introducir una especie de sección para desmentir las calumnias en la prensa. Las mentiras de la semana lo llamaron. La propuesta fue sometida a numerosas críticas, la tacharon de estrategia de señalamiento de periodistas y de medios que solo hacen su trabajo. Salieron todos los periódicos de bien con titulares tipo ataque de AMLO contra la prensa, ofensiva gubernamental que amenaza la libertad de expresión y la pluralidad. Porque claro, publicar que uno de los hijos de AMLO, por ejemplo, compró un equipo de fútbol, acosar coordinadamente a su hijo menor en redes sociales por su físico, atacar a su mujer desde cuentas de periodistas con miles de seguidores, todo esto sí forma parte de la libertad de expresión. Bueno, como te imaginarás, solo cuento una parte menor y poco significativa de todo el panorama mexicano, pero ya te puedes hacer una idea de lo cotidiano que es. Todos los días una cosa nueva y no precisamente críticas a la gestión, que aunque también las hay, pero bueno, no estamos hablando de ello ahora mismo. Se podría resumir con esto que dijo AMLO recientemente. Y aprovecho para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial los del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Están completamente ladeados. O sea, nada más están de un lado. No hay equilibrio. Todas las estaciones de radio en contra de nosotros. Le busca, le cambia, y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra.
Todos están en contra de nosotros. Lo curioso es que todos estaban a favor de Peña Nieto, pero eso no pudo hacer que ganase el candidato de la derecha en las elecciones presidenciales. Ahora están todos en contra de AMLO, pero la aprobación de su gestión está sobre un 54%, según una reciente encuesta del Financiero, que es un medio de derechas. Más de la mitad de la población que parece que ya no escucha esas emisoras de radio o que las oye tomando la distancia necesaria con respecto a aquello que les cuentan. Y volviendo al tema señalamiento a profesionales que solo hacen su trabajo. Nadie niega el derecho de los medios a criticar las medidas del gobierno o a no estar de acuerdo con ellas. Evidentemente, los grupos controlados por grandes oligarcas difícilmente van a mostrarse a favor de medidas económicas redistributivas, por razones obvias, porque van en contra de sus intereses. Eso no tiene nada de malo, entra dentro del funcionamiento habitual de la prensa y no incurre en faltas éticas graves. Pero este nuevo periodismo funciona de otro modo y en México es igual que en España. No es que diga lo que no quieren escuchar aquellos que no piensan como ellos, es que son capaces de todo, capaces de mentir, inventar, falsificar, difamar, con tal de tumbar a sus enemigos políticos, porque en ese caso queda claro que no son adversarios, sino enemigos.